Bien, entonces el jurídico correspondiente a la unidad 7 del programa de Derecho Romano de la Universidad Nacional de La Plata. Primero vamos a hacer una aclaración de que los romanos no hicieron una teoría del negocio jurídico. Ellos no hicieron, estuvieron lejos de hacer una teoría. Fíjense que los romanos son eminentemente prácticos. Lo que significa, ¿sí?, al no tener una teoría, que hay muchas relaciones jurídicas, muchos actos jurídicos realizados por los romanos, que es necesario poder entenderlos, comprenderlos, ver cuáles son sus elementos, ver cómo funcionaban en el mundo romano. Para ello, lo más común es poder partir de los hechos, ¿no? Un hecho es todo aquel acontecimiento que cae, de alguna manera, dentro del mundo de nuestros sentidos. Lo vemos, lo escuchamos, ¿sí? Un trueno, puede ser. La lluvia, ¿sí? El dar pasos, gente caminando, un accidente. Hay hechos, ¿sí?, que uno los puede ver, pero hecho sería, ¿sí?, el género. Luego vamos a ver la especie. Entonces, hechos pueden ser hechos naturales o hechos humanos, ¿sí? Hechos humanos o hechos naturales. Muchos dicen, el hecho en realidad es un hecho, proviene de la naturaleza, ¿sí? Pero también existirían humanos, hechos que sin ser actos, ¿sí?, son hechos. Un estornudo, ¿sí?, pero no lo hizo queriendo, ¿sí? Eh, Muchos dicen que la misma muerte, involuntaria, obviamente, involuntaria. Y fíjense que los hechos, ¿sí?, pueden ser humanos o naturales, y a nosotros nos van a interesar los hechos naturales, que ahí los podemos dividir, si queremos, en dos grupos, ¿sí? Hechos humanos, ¿sí?, y ahí encontramos los actos humanos. Un acto humano, porque hecho humano, voluntario o involuntario, hecho humano, voluntario, involuntario, y a su vez encontraríamos un hecho humano voluntario lícito o ilícito. Fíjense cómo vamos desprendiéndonos, ¿sí?, de este hecho, para pasar luego a ver si son naturales o humanos, y en los humanos ver si son conductas voluntarias e involuntarias, y ver si los voluntarios pueden ser hecho humano voluntario, ¿sí?, jurídicos o no jurídicos, porque si son jurídicos, ya vemos que el hecho humano voluntario, además de ser lícito, es jurídico. Si es ilícito, ¿qué sentido tiene? Y que es un delito. Hecho humano voluntario, ¿sí?, ilícito. Sería un delito, ¿eh? Entonces estaríamos en presencia de un acto, siempre que hablemos de esos hechos humanos voluntarios lícitos, que tienen por objeto crear, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. Aquí hay una división, una clasificación, ¿sí? Muchos dicen que acto y negocio jurídico, que es lo que vamos a ver acá, son sinónimos. Yo creo que sí que son utilizados por los códigos como un sinónimo, pero es necesario distinguirlos. Es necesario distinguir un negocio jurídico de un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque en el negocio jurídico la voluntad juega un papel mucho más libre, ¿sí? En el negocio jurídico son las partes las que van a desarrollar, producto de su voluntad, ¿sí?, el negocio jurídico, darle diferentes matices, diferentes técnicas, diferentes modalidades, si se quiere. En cambio, en el acto jurídico no. El acto jurídico se encuentra, siempre digo, encorsetado. Siempre se encuentra el acto jurídico reglado. Es la ley, es el derecho el que dice cómo se va a realizar ese acto y qué efectos jurídicos tiene ese acto. No deja casi, ¿sí?, no deja lugar
a la manifestación de la voluntad, a que las partes les den una modalidad, a que las partes puedan planificar acerca del plazo o el tiempo de su cumplimiento. ¿Sí? A ver, para que tengan una idea, un acto jurídico, y el matrimonio, celebrado ante un oficial público, ¿sí? Ambos contrayentes manifiestan ante el oficial público que quieren casarse. ¿Sí? Entonces, eso es un acto, porque no se puede hacer un matrimonio en cualquier lugar, entre amigos, ¿sí? En un boliche bailable. Vamos a casarnos, vení, acá está el barman que nos va a casar. No, es un acto jurídico. La ley dice cómo debe desarrollarse. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, el pago. El pago, sí, pagar. ¿Cómo pagar? Pagar es un acto, no es un negocio. ¿Sí? Pagar es un acto porque es la ley la que dice a quién hay que pagarle, cuándo hay que pagarle, cómo hay que pagarle y qué hay que pagarle. Uno no le puede pagar al acreedor la cosa que quiera. Yo, ¿qué te debo? Hoy me debes, te llevaste una computadora, me tenés que pagar la computadora. Bueno, toma, acá te doy, llévate 4 ladrillos que tengo acá, que son ladrillos importantes, que te pueden servir. No, me tenés que dar dinero. ¿Sí? ¿Y en dónde vas a pagar? Y andá que te voy a pagar en la República del Uruguay. Justo el sábado no, pero me tenés que pagar acá, el lugar de pago establecido, dice el código, lugar de pago. En el cumplimiento del contrato. No está establecido el cumplimiento del contrato. ¿Dónde está el lugar de pago? El domicilio del deudor. Bueno, págame. Bien, bien. ¿Y el negocio jurídico? ¿Cómo me definiría el negocio jurídico? ¿Cómo lo podríamos definir si el negocio jurídico dijimos que la voluntad juega un papel importante? ¿Por qué negocio? La palabra negocio viene justamente de la partícula negativa nec y la palabra otium, ya que nec era la negación al otium. ¿Y qué era el otium? El otium era el pensar, el filosofar, el meditar. Entonces todo lo contrario es el negocio. Esa meditación, lo contrario es el negocio jurídico, negación al ocio. Entonces podríamos decir que el negocio es la manifestación de la voluntad encaminada a la búsqueda o a la consecución de un fin práctico, económico o personal que se encuentra amparado y protegido por el derecho. Ese es el negocio jurídico. Ese es el negocio jurídico y fíjense que los elementos que dijimos, manifestación de la voluntad, ¿sí? El fin, tiene que tener un fin, dijimos práctico, económico o personal, y además una protección en derecho, ¿sí? Amparado y protegido por el derecho. Sobre este tema, antiguamente se hablaba de teorías, eso, producto también del estudio de la pandentística alemana del siglo XVIII, ¿no? Que como hicieron una búsqueda de este derecho romano. Recuerden que el derecho romano, hasta la sanción del código alemán, del BGB alemán, que se sancionó en el 1900, se utilizaba derecho romano, tal y como ustedes lo están estudiando en este momento. Entonces, claro, ¿cómo no van a trabajar sobre el derecho romano los alemanes? ¿Cómo no van a establecer teorías jurídicas si estudiaban el Corpus Juris Civilis de Justiniano? Fíjense que en Grecia duró hasta el año 1917. Esta fuente uno podía fundar en ese año, en el código, ¿sí? Corpus Juris Civilis, que lo escribió Justiniano en el año 530. ¿Sí? Tranquilamente. Bueno, más allá de eso, volviendo al tema del negocio jurídico, el negocio, les decía que habían dos teorías, una monista, que decía, bueno, no hay diferencia entre acto y negocio, y otra eminentemente dualista, que sí marcaba esas diferencias que yo les mencionaba a ustedes recién. ¿Sí? Bien, vamos entonces a analizar del negocio jurídico. Y aclaro, no vamos a hacer acá ningún tipo de diferenciación, ¿eh? Como no lo hacen los códigos modernos, acto y negocio, no lo vamos a diferenciar. Pero ustedes sepan que una diferencia existe, que es la mayor o menor incidencia de la voluntad en ese acto o negocio jurídico. Bien, sobre todo en el negocio jurídico. ¿Cuáles son los elementos? Elementos del negocio jurídico van a ser 3 tipos. Vamos a tener, además de tener diferentes clases de negocios jurídicos, ¿no? Pues brevemente les digo, si uno apunta al tema de clasificación del negocio jurídico, se va a encontrar con que hay negocios jurídicos mortis causa y otros que son intervivos, por ejemplo.
La compraventa es un negocio intervivos, tiene efecto entre vida, en vida de las partes. Mortis causa para después de la muerte del causante, testamento, legado. ¿Sí? Después puede haber gratuitos u onerosos, ya sea que un negocio jurídico gratuito no hay contraprestación de ambas partes. En un oneroso sí. En la compraventa, en la locación, hay una contraprestación. A ver, en la locación, suponte. Una parte se obliga a entregar una suma de dinero a cambio de que la otra le asegure el uso y goce de una cosa. ¿Sí? Le asegura la tenencia, ¿no? Ojo, después cuando veamos derechos reales vamos a ver bien la diferencia entre lo que es tenencia, propiedad y posesión. En cambio, cuando hablamos de los unilaterales, y depende de la voluntad de una de las partes, no hay contraprestación. Por ejemplo, legado. Por ejemplo, hoy hablábamos del testamento, lo mismo, ¿sí? Un legado se transmite una cosa aparte. Ahí tienen otra diferenciación, ¿no? A título universal o a título particular. Los negocios jurídicos a título universal va a ser un testamento donde todo el patrimonio se va a transmitir. Esa sucesión, ¿sí? La sucesión se transmite. ¿Sí? Y el legado solamente bienes particulares. Obviamente que hay muchos testamentos igual que contienen solamente legados, pero bueno, eso ya más adelante lo vamos a ir hablando. Entonces, estos son algunos de los tipos, ¿sí? de negocios jurídicos, lo mismo que causales si expresan una causa, abstractos si no hay causa. Esos son algunos de los tipos de negocio jurídico. Pero vamos a ir viendo entonces los elementos del negocio jurídico. Van a ser tres, ¿sí? Esenciales, naturales y accidentales. Los elementos esenciales, los requisitos, ¿no? Sin estos no se puede dar el negocio jurídico. Sin los elementos esenciales no se tiene un negocio jurídico. ¿Sí? El negocio es nulo, como si no existiera. Es nulo. Los nulos, luego vamos a ver cuando veamos nulidad, anulabilidad, ¿sí? Que no se pueden confirmar. Los nulos, ¿sí? No se pueden confirmar. Son actos que le faltan elementos que son esenciales. Por eso se llaman requisitos. Manifestación de la voluntad. Objeto, causa y forma. Esos son los 4 elementos, ¿sí? O requisitos, ¿sí? Elementos esenciales o requisitos de la voluntad. ¿Qué podemos decir de la manifestación de la voluntad? La manifestación de la voluntad. Siempre hablando de que el que realiza el negocio jurídico, el que se manifiesta, es un sui juris, un sujeto de derecho. Siempre hablando que tiene capacidad para poder manifestar su voluntad. Y si no, su voluntad podría ser sustituida por un tutor, por un curador. Depende del caso. Tutor si es menor de 14 años, sui juris, que ha quedado huérfano. Tutor si es una mujer, no importa la edad. Curador si, habríamos dicho, ¿se acuerda del curator ventris? Curador de vientres, que era quien asistía de alguna manera al nasciturus, todavía no había nacido. O curador también cuando se trata de un débil mental, de un furiosus, de un mentecaptus. En esos casos será curador. Pero bueno, lo ideal, vamos a suponer el caso de que no tenga ningún curador, que sea un puber ya mayor de 14 años, es un sui juris, realiza el negocio jurídico y lo realiza con su capacidad. Por eso les digo que esta capacidad tiene que ser de hecho y de derecho. Fíjense qué interesante, ¿no? El tema de la capacidad. ¿Por qué? Porque capacidad de derecho obviamente lo inserta a este sujeto como un sui juris, pero la capacidad de hecho es saber realizar ese negocio, saber qué es lo que está haciendo, comprender, entender qué es lo que se realiza. Por eso es que cuando nosotros veamos los vicios de la manifestación de la voluntad, vicios de la manifestación de la voluntad, que van a ser 3, el error, el dolo y la violencia, vamos a ver que afectan directamente a esa manifestación de la voluntad, a esa voluntad de las partes. Entonces dijimos que era necesario que esa manifestación, para la manifestación, tenga capacidad. Además, es importante también, cómo se realiza esa manifestación de la voluntad, analizar de qué manera se ha manifestado. Puede manifestarse de forma expresa o de forma tácita, ¿sí? Expresa mediante signos inequívocos, no hay duda de que se ha manifestado de esa manera, lo ha hecho por escrito, es expresa.
por ejemplo, lo ha hecho a viva voz, se expresa, dijo, sí. En cambio, la tácita es cuando son determinados actos que realiza el sujeto que debía manifestarse, ¿no? Entonces nosotros podemos interpretar, por ejemplo, ese heredero extraño, ese heredero que ha sido instituido heredero, pero estábamos esperando a ver si aceptaba o no la herencia, porque no estaba obligado, ¿sí?, a aceptar la herencia. En ese caso, ese heredero, ¿sí?, si realiza, por ejemplo, actos de disposición con esa herencia que estaba allí, que todavía no se había decidido si la aceptaba o no la aceptaba, pero ya empieza a realizar algo, empieza a hacer arreglos en la casa, a cortar el pasto, vender algún animal, ¿sí?, se entiende que tácitamente ha aceptado la herencia. Los romanos suelen también hablar del tema del silencio. Silencio en principio no es vinculante o para el derecho, o no tiene para el derecho el silencio una incidencia, salvo que eh, su conducta implique que debía manifestarse de una determinada manera y no lo ha hecho, ¿sí? Lo mismo pasaba con aquella hija de familia que iba a contraer justas nupcias, y si el padre no se oponía y no decía nada, bueno, o la aceptación del padre que acepta a los hijos que habían nacido, a los nietos, y los hijos que nacen de la familia. Ustedes saben lo que era el tolerar a los hijos, tolerar, levantarlo, aceptarlo. Bueno, en este caso puede hacer silencio, y si tenía que expedirse, aún no lo hizo, se puede entender también que este silencio es como tomado como de alguna manera aceptación. Eso es en cuanto al silencio. Hoy día, a ver, para que ustedes tengan una idea, ¿qué ocurre cuando se lo cita al presunto padre en un juicio de filiación para que se realice el examen de ADN? ¿Qué dice la ley? La ley suple la voluntad. Dice, bueno, si usted no se presenta, ¿sí?, se le va a tomar esa negativa, se lo va a tomar como que efectivamente en no presentarse le atribuye la paternidad al hijo presunto. Fíjense ahí cómo actúa el silencio. Entonces, manifestación de la voluntad. Objeto. ¿Cómo debe ser el objeto en el negocio jurídico? Otro de los requisitos, otro de los elementos esenciales, el objeto. Debe ser lícito, posible y determinado. Determinado o fácilmente determinable, mediante por ahí una operación aritmética, o contar, o ver, ¿sí? Lo podríamos determinar mediante una acción, ¿sí?, o en definitiva una inspección ocular. Entonces ahí lo determinamos. Bueno, a ver, vamos a convenir que el año que viene yo le voy a dar determinada suma de dinero por la cosecha de su campo. Bueno, fenómeno. Pero ¿cómo sé cuánto es la cosecha? Porque además le voy a dar y si hay un incremento mayor a este año, y porque usted ha trabajado más y ha sembrado más y ha hecho producir más el campo, entonces le voy a dar tanto más. Entonces eso es nulo porque el objeto está bien determinado. No, fácilmente determinable. Vamos a contar, vamos a ver cuántos quintales son, vamos a ver de qué se trataba, ¿sí? Pero eso es la determinación. En principio el objeto tiene que ser determinado, fácilmente determinable. Lo importante es que sea lícito y que sea posible. La causa. La causa también es un elemento requisito. Yo creo que la causa hay que tener una idea con respecto y el apoyo que nos da este nuevo Código Civil, ¿no? Este es causalista. Indudablemente tenemos un código causalista, porque apunta a la finalidad del contrato, del negocio jurídico. Apunta a resolver la finalidad. ¿Cuál es la finalidad que las partes han tenido en cuenta? ¿Sí? Fíjense que el código nuevo, ¿sí?, muestra algo que el código viejo no lo mostraba. Pero el derecho romano en sí tampoco apuntaba a esta finalidad, sino más que nada apuntaba a la causa por la cual el sujeto realiza el negocio, la causa, no la causa fin, sino más que nada una causa de tipo causa fuente. A ver, es un poco el ejemplo ese que si ustedes alquilan un inmueble cerca de la facultad, pero después van a estudiar medicina,
Entonces van al que se los alquiló y dice, toma acá, dejo el inmueble, te dejo la llave. No podés. Tenés que pagarme una indemnización, esto es. No, ¿por qué te lo voy a pagar si yo no estudio más derecho? Ahora me cambié a la facultad de medicina, estoy en el bosque, me conseguí un departamentito por allá, lejos. No podés. No podés hacer eso. Tenés que venir para la indemnización. Eso es la finalidad. Esa es la finalidad. Que en cierta medida esa finalidad, antes, para el derecho, ¿sí? Eh, me quedé sin trabajo, suponte. No puedo pagar, me quedé sin trabajo, yo había comprado algo, ahora lo tengo que devolver porque no puedo seguir pagándolo. Actualmente podés hacer eso. Actualmente, antes también lo podías hacer, pero las herramientas que tenés actualmente con el tema de la finalidad del contrato son mayores a las que podías llegar a tener antes. ¿Sí? Y en el derecho romano esto no existía, esto no apuntaba directamente, ya lo decía Paulo, luego cuando veamos los vicios, ¿no? Que quisiste constreñido, pero quisiste. Sobre todo con los negocios del derecho civil romano. Si yo les digo solamente con decir spondes, spondeo, te comprometes, me comprometo. Es abstracto el negocio, no sabemos a qué se comprometía, pero dijo que se comprometía. ¿Sí? La mayoría de los verbales tienen una abstracción donde la causa no está expresada. Eso es abstracto. Y los obliga. Entonces, eso es lo que les interesaba al derecho. Por eso el código anterior, el código de Vélez, creo que seguía un poco más la línea del derecho romano. El código moderno que entró a regir el 2 de agosto del 2015, no. El Código Civil y Comercial de la Nación que nos rige ahora, del cual ya hizo 5 años, no, es de tinta finalista. ¿Sí? Fíjense que hay un instituto, les cuento, que se llama la frustración del fin del contrato, que dice, no, se podría llegar a dejar sin efecto ese contrato, habría que después readecuar las prestaciones que se habían hecho, pero si la finalidad se fue frustrada, es lógico que el contrato se tenga como inválido, como no escrito, se puede incumplir ese contrato porque la finalidad por la cual... Entonces, ¿qué ejemplo ponen para graficar esto? ¿Ponen algún ejemplo del derecho romano? No. Ponen un ejemplo que ocurrió, un caso que ocurrió en Inglaterra sobre la coronación de un rey, en el cual los ciudadanos, ¿sí?, ingleses habían alquilado los balcones, no la casa, alquilaron los balcones para ver la coronación del rey. Entonces todos habían alquilado, ¿sí?, los balcones. Luego, ¿qué pasó? El rey se enferma. El rey se enferma y no se produce el acto ese de ir con el carruaje, todo, desde hasta el palacio de Buckingham, ¿sí?, con todo el cortejo y todo, algo que era digno de verlo desde arriba de un balcón, directamente. Bueno, además en primera fila, ¿no? Entonces se planteó este tema, porque fueron a cobrar los, los propietarios, los locadores, fueron a cobrar, querían cobrar esa plata por la cual, pero ¿qué van a cobrar si la finalidad apuntaba a ver la coronación del rey? Por eso es que se quería, ¿sí? Fíjense el cambio, ¿no?, copernicano, el cambio de 180 grados que da el nuevo Código Civil. No es romano, ¿sí? En ese aspecto puedo decir que no hubo un antecedente romano. ¿Por qué? Porque tampoco se daba en Roma esta situación. En Roma, si hablamos de contratos verbales que se perfeccionaban golpeando con una lámina, con una lámina de cobre, un platillo, ¿sí?, y decía, lo tienes por pagado, y el otro le decía, lo tengo. 5 testigos, vaya a saber qué, le mostraba algo, un pedazo de tierra, algo significativo, ¿no? Es decir, pelos, cabellos de un esclavo, estos cabellos, ¿sí?, por los esclavos que... Bien, bien, entonces, volvemos. Dijimos que los elementos esenciales eran 4: manifestación de la voluntad, objeto, causa, ¿sí?, causa fuente y causa fin. Lo que no les dije cuál es la causa fuente, era la causa como hecho antecedente, ¿sí? Yo soy propietario porque era propietario el otro, porque era propietario. Bien. ¿Y la forma? ¿Y la forma tiene incidencia? La forma depende. La forma como elemento esencial del negocio jurídico hay que analizarla en aquellos negocios
en las que la forma sea un requisito para poder realizar el negocio. Fíjense que por eso nosotros decimos que hay dos tipos de formas, si se quiere, ad probationem y ad solemnitatem. Ad probationem para asegurar la prueba, y necesito 5 testigos, necesito un libre prensa, y el tipo, ¿sí? Con la balanza, sí, dale, golpea, apurate, pero tú... Y el matrimonio, si no dice sí quiero, ¿no es una forma eso también? La formalidad. Entonces, ¿esos qué son? ¿Por la solemnidad del acto o para asegurar la prueba? Y para asegurar la prueba debe ser que sea por escrito, en escritura pública, que haya testigos, para preguntarle, porque Roma, ¿por qué tanto? 5 testigos. Si quiero hacer un testamento, 5 testigos, ¿sí? Firmaban, se abría el testamento, se moría, ¿esta es tu firma? Sí, listo, ya está. Lo de libre prensa, bueno, ya eso es ad solemnitatem, por la solemnidad del acto, no es ad probationem, ad probationem. Bien, los elementos accidentales. Elementos accidentales, este punto del negocio jurídico se dice, bueno, está en la naturaleza del negocio, depende del negocio, y los autores, tomando también la pandectistia alemana, los autores, al hablar de los elementos naturales, también los elementos naturales, dicen, van a ser dos, pero en realidad se trata de los elementos naturales de la compraventa. Entonces, ¿cuáles son? El conocido vicio redebitorio o vicio oculto, son los defectos que la cosa comprada pueda llegar a tener. Entonces, si son vicios naturales de la cosa, es importante que si el comprador advierte esos vicios, le exija al vendedor o una quantis minoris que le baje el precio o la restitución de lo que había pagado o que le devuelva el producto. Está fallado, andaba 10 puntos, pero resulta que falló. Estaba roto tal cosa porque no lo vimos. Me vendió una casa, estaba pintadita, perfecta, y el mes entra a salir humedad por todas las paredes. No, esto es un vicio oculto. Acá, es más, hubo una intención de ocultar con dolo este vicio, pintándolo y haciéndola parecer que andaba 10 puntos. Son vicios ocultos. Vicios ocultos que deberá hacerse cargo el vendedor, cambiarla por otra cosa, devolver el dinero, lo que fue. Y la garantía de evicción es otro ejemplo que ponen los autores, los libros, que tienen que ver, la garantía de evicción ya tiene que ver con la posibilidad o el derecho que tiene el comprador de citar a su vendedor cuando es turbado, cuando es molestado por un tercero, ¿sí? Que reivindica la cosa o que dice que la cosa le pertenece. Me lo vendiste vos a esto. Vení, hacete cargo porque este que está acá me está pidiendo que me dice que es de él. Esa garantía, ¿sí? Está en la naturaleza del negocio. Vos compraste algo, bueno, ¿quién te lo vendió? Fulano de tal. Bueno, llamarlo y decir que venga. ¿Se entiende eso? ¿Mm? Luego vienen los elementos accidentales. Elementos accidentales del negocio jurídico, que estos puedo decir que sí, estos elementos accidentales no están en la naturaleza, no son esenciales, pero las partes pueden convenir acerca de su inclusión o exclusión, en realidad sobre su inclusión. Pueden convenir sobre su exclusión de aquello, de los elementos naturales que estaban en la naturaleza. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo se lo vendo más baratito, pero no respondo por los vicios, ¿sí? Redditorios que tenga la cosa, pero por eso se la vendo más baratito, se la vendo así en el estado en que se encuentra. Pero como ustedes van, compran algo y falló. Eso sí se puede plantear su exclusión. Pero en estos elementos accidentales, las partes planifican o entienden o manejan o idean, piensan acerca de su inclusión. Fíjense, van a ser 3. La condición, el plazo, también conocido con el nombre de término, y el modo, también conocido con el nombre de cargo. Modo o cargo, plazo o término, y la condición. ¿Qué es la condición en un negocio jurídico? ¿Qué sería un negocio condicional? Te daré, ¿sí? Como digo, te daré 100 sestercios si viniera una nave del Asia. Vaya a saber cuándo, pero es la condición.
te daré 100 sestercios si llueve en esta semana. Sí, en algún momento va a llover, pero no sabemos si en esta semana va a llover. Hoy está lloviendo, por lo menos acá en la ciudad de La Plata. Bueno, quiere decir que la condición es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento, la modificación o la extinción del negocio jurídico. Lo importante es que exista ese alia en la condición. No se sabe, ¿no es cierto? No se sabe si se va a producir y no se sabe cuándo se va a producir. Las condiciones pueden clasificarse en potestativas, ¿sí? Son aquellas que dependen de la voluntad del sujeto al que va dirigida. Puede ser mixta, no solamente del sujeto al que va a dirigir, sino también depende de otro. Yo digo, te daré 100 sestercios si te casas. Depende de la voluntad a quien va dirigida y además de la novia, ¿sí? Que tiene que decir que sí, de un tercero. ¿Sí? Un poco lo que, inclusive hay casuales que dependen de obra de la casualidad, de la naturaleza, ya no de otro, no va directamente, o de un tercero, pero no es potestativa, no va dirigida al sujeto que tiene que cumplir con esa condición. Pueden haber también condiciones, a ver, así como veíamos el tema de causales y abstractas, unas que expresan causa y otras que no expresan causa. Pero las condiciones también pueden ser resolutorias, ¿sí? Es decir, de que si se produce el acontecimiento, se extingue el negocio, se extingue el contrato por haberse producido ese acontecimiento. A ver, imaginemos, por ejemplo, las hay suspensivas o resolutorias, pero imaginemos, resolutorias, te daré la beca hasta que te recibas. Cuando se recibe, se terminó la beca. No necesita más. Entonces, eso sería resolutorio. Tampoco sabemos, fíjense que no sabemos si se va a recibir. Quiere decir que el acontecimiento es futuro e incierto. ¿Sí? Y suspensiva es cuando, al revés. Suspensiva. ¿Sí? Continúa dándole la beca hasta que se produce. Ahí en la suspensiva, de producirse el evento, acá, te daré 100 sestercios cuando vengo de nave del Asia. Ahí tienen. Está supeditado a que se produzca ese acontecimiento para que le dé los 100 sestercios. Que venga la nave del Asia y le dé los 100 sestercios. Vamos a encontrar seguramente, ¿sí? En cuanto a las clasificaciones, ¿sí? Además de estas que les di, las que tienen que ver con algún tipo de situación relacionado con este tema de la condición. Sobre todo el tema de unilateral, bilateral, ¿sí? También puede ser que sea uno o varios sujetos. Bueno, vamos al plazo. ¿Cuál es la diferencia entre plazo y condición? Que el acontecimiento debe ser cierto, se va a producir, alguno de los datos se va a dar. Fíjense, acontecimiento, ¿sí? El negocio está, que tiene un elemento accidental, influido en el tema del plazo o término, ¿no? Decimos que es un acontecimiento futuro y objetivamente cierto. Acontecimiento futuro y objetiva, es decir, se va a producir. Por eso son suspensivos o resolutorios. En esto no hay otra clasificación más que esta, suspensivo o resolutorio. ¿Sí? Te daré 100 sestercios cuando muera fulano de tal. Y en algún momento va a morir fulano de tal. ¿Sí? Por eso es que Paulo hace una clasificación de los plazos, ¿no? Fíjense, decía 10 certus ancertus cuando, 10 certus an incertus cuando, 10 incertus ancertus cuando, y el otro es 10 incertus an incertus cuando. Ese directamente no puede ser un plazo, eso es una condición porque tiene que haber al menos algo de certeza. Esto está en latín. ¿Lo que dice? Dice, se sabe que se va a producir, ¿sí? Se sabe que se va a producir
y se sabe cuándo. Se sabe que se va a producir, pero no se sabe cuándo. No se sabe si se va a producir, pero de producirse se sabe cuándo. Y el otro es no se sabe si se va a producir y no se, tampoco cuándo. Eso lo último no. Entonces nos quedamos para el tema del plazo en los primeros tres. ¿Sí? Se sabe que se va a producir y se sabe cuándo. Yo digo, el día que cumplas 45 años, ¿es un plazo? ¿Se sabe que vas a cumplir 45 años? No, pero de producirse se sabe cuándo. ¿Sí? El día que aprueben derecho romano. ¿Se sabe si van a aprobar derecho romano? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Y además ya sabemos cuándo. A ver, que se sepa que se va a producir, podemos utilizar, sabemos que todos vamos a morir, tenemos un dato, una certeza. Sabemos que el sol va a salir todos los días. Ahora, si yo digo, te daré 100 sestercios si se produce un eclipse este año, ¿eso qué sería? ¿Plazo o condición? Te daré 100 sestercios si se produce un eclipse este año. No sabemos si se va a producir, pero de producirse sabemos cuándo. Tampoco sabemos cuándo. ¿Qué sería eso? Una condición, no es un plazo. Necesito algo de certeza, uno de los elementos. O tengo que saber que se va a producir efectivamente, ¿sí? Tengo que saber que se va a producir y de producirse sé cuándo. O tengo que saber que se va a producir, pero no sé cuándo, ¿sí? Pero esto de que no sé si se va a producir y tampoco sé cuándo, siempre es condición, ¿sí? No es plazo. Tengo que tener algún elemento objetivo para saber si es plazo o término. Por último tenemos el modo o cargo. Ustedes saben que primero este tema del modo comienza con los negocios jurídicos de última voluntad, con las liberalidades, con los legados con cargo. ¿Sí? Después hicieron donaciones con cargo. Y justamente, fíjense que son unilaterales porque expresan la voluntad de una parte. Pero en cierta medida ese cargo hace que sea bilateral. ¿Por qué? Porque está esperando del otro, del beneficiado, un resultado. Inclusive, ese cargo puede, si no es cumplido, ¿sí?, por el sujeto al que va dirigido, quienes son sus herederos y demás, se puede revocar. Se puede revocar la donación. Se pueden revocar los legados. Te donaré determinado campo para que levantes un jardín de infantes y pongas el nombre de mi madre, al jardín. Es una donación con cargo. Se donó terrenos para que realicen un jardín de infantes y pongan a nombre de la madre. Pusimos el nombre de la directora, la primer directora del pueblo del lado. Revoca, ¿sí? Y lo deja sin efecto. Bueno, lo mismo pasa con los legados. Pero le voy a dejar esto a fulano de tal, pero tiene que levantar un monumento funerario en mi memoria. Los herederos ven que le dieron el legado, pero con ese dinero no levantó ningún tipo de monumento funerario. Lo mismo, se revoca ese legado. Bien, eso es entonces con respecto a los negocios jurídicos, los elementos de los negocios jurídicos. Con posterioridad vamos a analizar el tema de los vicios.